En el capítulo de hoy nos acompañó el doctor Rubén Olivares, jefe del Centro de Cirugía Robótica de Clínica Universidad de los Andes. El doctor Olivares es urólogo y uno de los referentes a nivel mundial en cirugía robótica. El doctor Rubén Olivares es médico cirujano de la Universidad de Chile, especialista en urología con formación avanzada en cirugía laparoscópica y uro-oncología de Cleveland Clinic, donde desarrolló parte importante de su carrera académica y médica. Tras varios años en Estados Unidos, regresó a Chile para liderar el desarrollo de la cirugía robótica en Clínica Universidad de los Andes, fortaleciendo un sistema de salud que integra tecnología de punta, investigación y formación médica al servicio de los pacientes. Pionero en cirugía robótica, ha impulsado el desarrollo de técnicas mínimamente invasivas y hoy, además, se desempeña como director de robótica de la Confederación Americana de Urología, la mayor sociedad urológica de habla hispana. Ahora pasemos al podcast. Doctor, partir preguntándole en simple, ¿qué es la cirugía robótica? Bueno, la cirugía robótica es la evolución de la cirugía mínimamente invasiva. En la cirugía robótica, el cirujano se sienta en una consola y los movimientos se ven amplificados, la visualización es en alta definición. Uno puede alcanzar ángulos que son muy difíciles de alcanzar con el brazo desnudo. El robot que se encuentra al lado del paciente replica los movimientos que está haciendo el cirujano. ¿Por qué lo hacemos así? Principalmente porque si tenemos mejor visualización, podemos alcanzar mayor precisión. Mayor precisión significa menos efectos colaterales, menos posibilidades de complicaciones y menos sangramiento, lo que conlleva que los pacientes se pueden recuperar más rápidamente. Claro, y en ese contexto, doctor, además de estos beneficios que tiene la cirugía robótica que usted ha mencionado, ¿cuál es la diferencia o la gran diferencia que usted diría entre una cirugía robótica y una cirugía convencional? La cirugía convencional o la cirugía tradicional es cuando el cirujano opera utilizando directamente las manos. En la cirugía robótica, el cirujano mantiene el liderazgo. El robot no es autónomo, el robot no realiza movimientos por sí sola. El robot replica los movimientos del cirujano. Pero el cuerpo humano tiene algunas limitaciones. Déjame decirte que el cuerpo es una máquina casi perfecta, pero, por ejemplo, la articulación de la muñeca tiene grados de movimiento. El robot no tiene ese tipo de limitaciones, es hidráulico, por lo tanto, yo puedo alcanzar 360 grados de movimiento. Lo segundo es que existen algunos órganos dentro del cuerpo que son difíciles de alcanzar, principalmente porque se encuentran en posiciones que son un poco más retiradas o confinadas con huesos, estructuras óseas que hacen difícil tener espacio. Los brazos del robot son mucho más pequeños que los brazos humanos, posibilitando libertad de movimiento en espacios reducidos. Claro, qué interesante lo que comenta, porque muchos pensarán que la cirugía robótica, como que este robot opera por sí solo. Y qué importante el rol que tiene el cirujano, porque claramente detrás de todo el trabajo que realiza el robot está todo el trabajo y la precisión que usted como médico tiene para que ese robot funcione de buena manera. Tú tienes toda la razón, Cata. El robot no reemplaza al cirujano, el robot potencia al cirujano. Y eso posibilita de que si uno ve mejor, si uno llega mejor, la posibilidad de efectuar daños en el cuerpo por la cirugía que estamos haciendo también es menor. Totalmente. Y ahora me gustaría llevar este tema al impacto que tiene en el paciente. Usted ha mencionado que son distintas las ventajas que tiene este tipo de cirugías para los pacientes y es por eso que me gustaría que me dijera más bien qué viene a resolver esta tecnología, cuál es el principal impacto que tiene. En la actualidad, nosotros estamos haciendo diagnóstico de las enfermedades cada vez en estadios más precoces. Por eso es súper importante que nuestros pacientes deben consultar en caso de la aparición de síntomas y para las enfermedades que por los canales de difusión sabemos que no producen síntomas en una forma ordenada. Si uno hace un método de pesquisa precoz, uno diagnostica precoz. Y ojalá que no, pero si el paciente está lidiando con tumores más pequeños posibilitan cirugías más delicadas con menos efectos colaterales.
Si ocupamos esa fase diagnóstica, de la mano tiene que venir un tratamiento. Vale la pena hacer todo el esfuerzo para hacer un diagnóstico precoz si de la mano podemos ofrecer un tratamiento que posibilita arreglar ese problema que diagnosticamos precozmente. Y ahí es cuando la cirugía robótica cumple un rol fundamental. Con la cirugía robótica, nosotros, por ejemplo, podemos ampliar la imagen. Y no es difícil de estar de acuerdo de que si yo veo un pequeño vaso sangrante que lo puedo amplificar 10 veces, la posibilidad de cauterizar, de controlar ese pequeño vaso sangrante son mejores. Y lo segundo, nosotros sabemos que el cuerpo se inflama. Si uno se golpea hoy día en la tarde limpiando algo en la mano, uno va a sentir una inflamación. Imagínate lo que ocurre al interior de nuestro cuerpo cuando estamos extirpando o resecando tumores o sacando patología. Eso provoca inflamación. Solamente con eso es fácil de entender de que si yo hago una cirugía más delicada, más localizada, la inflamación del cuerpo va a ser menor. Eso va a significar de que potencialmente el paciente se va a poder levantar precozmente después de la cirugía y va a poder rápidamente volver a sus actividades habituales. Tomando en cuenta lo que usted señala con respecto a que los pacientes pueden volver rápidamente a sus actividades cotidianas, eso también tiene que ver con todo lo que usted señala, que hay un menor riesgo de inflamación, pero también hay un menor riesgo de sangrado y de complicaciones. Claro que sí. La cirugía robótica es un proceso del manejo del paciente. La excelencia de la cirugía robótica va de la mano, como lo mencioné, un diagnóstico precoz. Después de eso, una planificación de la cirugía. La medicina ha avanzado y actualmente tenemos métodos de imágenes que posibilitan localizar antes de la cirugía la ubicación de arteria, vena, nervio, que van a ser importantes su preservación a fin de disminuir los potenciales complicaciones o efectos colaterales. Después viene el robot y que, como mencioné, el robot no es autónomo, por lo tanto es fundamental el entrenamiento del cirujano que está a cargo, el criterio, la experiencia, la rapidez de toma de decisiones, porque muchas veces nos vemos enfrentados a situaciones difíciles y por eso nos entrenamos durante tantos años para estar preparados para responder para esos resultados difíciles. Pero si ocupamos una interfaz tecnológica que potencia las destrezas quirúrgicas inherentes del cirujano, ahí tenemos una combinación perfecta. Y la combinación perfecta es dos comunicaciones. Por una parte el cirujano y por otra parte la tecnología que está replicando los movimientos pensados por el cirujano. ¿Qué es lo que nos diferencia a nosotros como clínica y qué marca la diferencia en nuestro caso como centro de cirugía robótica? La Clínica Universidad de los Andes tiene extraordinarias cosas a destacar. Lo primero de que nos hemos guiado en un concepto de multiespecialidad. Nosotros tenemos distintos robots para hacer frente a las distintas patologías o enfermedades de los pacientes. Tenemos la tecnología Da Vinci, que principalmente es muy buena para lo que es cirugía abdominal, pelviana, especialmente cirugía urológica, cirugía digestiva baja o coloproctología, cirugía ginecológica y en casos seleccionados, cirugía torácica también. Además, existe evidencia de los beneficios de la cirugía orofacial ocupando ese tipo de tecnología. Segundo, la neuronavegación. El cerebro, al encontrarse dentro del cráneo, necesita cirugía de alta precisión. Por lo tanto, actualmente la cirugía robótica ayuda a nuestros neurocirujanos a hacer aún más preciso y esa exactitud va a ir de la mano a la reducción de potenciales efectos colaterales. Tenemos tecnología que posibilita que nuestros cirujanos traumatólogos sean aún más precisos, sobre todo en cirugía de prótesis de rodilla, en el futuro cercano prótesis de cadera, donde el ángulo del corte va a motivar a una cirugía más precisa, acelerando la recuperación del paciente y con menos dolor postoperatorio. De todas maneras, doctor, y bueno, la clínica es un referente en este tema de cirugía robótica en el país porque somos la clínica que más especialidades trata con este tipo de intervenciones. Usted bien dijo ginecología,
urología, traumatología, entre otras especialidades. ¿Por qué este hito es tan importante? Es importante principalmente porque uno se ve enfrentado a distintos tipos de condiciones de patología y cada cirujano, cada especialista tiene que hacer frente utilizando las últimas innovaciones tecnológicas. La idea de tener un centro también es importante porque posibilita la transferencia de conocimiento entre especialidades. Al tener un centro de cirugía robótica dentro de nuestras reuniones, lo que está haciendo la especialidad A puede ser muy importante y la especialidad B, que la mayoría de las veces no compartimos el mismo pabellón, puede aceptar, transferir y tomar esos conocimientos en beneficio de los pacientes de la especialidad. Doctor, ahora me gustaría que pudiésemos hablar sobre su experiencia y liderazgo médico en esta materia de cirugía robótica, y es por eso que me gustaría tocar un tema muy importante, porque usted fue el primer doctor en el mundo que realizó una cirugía robótica transoceánica a más de 11.000 kilómetros de distancia. En ese contexto, me gustaría que nos cuente un poco sobre esta experiencia y qué significó para usted poder liderar todo este procedimiento de tan alta complejidad. Uno de nuestros objetivos en la medicina es la democratización de la tecnología. Nosotros siempre hemos pensado de que el paciente tendría que tener las mismas posibilidades sin importar exactamente dónde vive. Y la telecirugía o cirugía a distancia ha tenido algunas limitaciones, pero a medida que avanzan los avances tecnológicos, nos hemos dado cuenta de que la comunicación no es un problema. El caso que desarrollamos en Cleveland Clinic fue un caso bastante especial, donde se hizo una cirugía de tratamiento focal ocupando robótica HIFU para tratar solamente una específica área dentro de la próstata. Quiero destacar de que la cirugía remota o la cirugía o telecirugía actualmente está en sus primeros pasos y tenemos mucho trabajo que hacer. Tenemos regulaciones legales, tenemos regulaciones éticas. El paciente tiene que entender quién es su cirujano, a quién puede llamar después con duda, independiente que el cirujano que hizo la cirugía se encuentre a kilómetros de distancia. Pero con esta primera experiencia mundial que desarrollamos, nosotros marcamos un hito para demostrar que tecnológicamente es posible, para demostrar que la tecnología es fiable y que lo pudimos hacer. Ahora bien, para escalar esto a mayor acceso, a mayor número de pacientes, viene la segunda fase. Y esa segunda fase va a ir de la mano de la parte médica, de enfermería, pero también de ingeniería, médicos de medicina legal, abogados, parámetros éticos, para entender cómo vamos a posicionar ese avance tecnológico en el mundo. ¿Y qué significó para usted poder liderar esta cirugía, doctor? Yo veo mi participación en varios ámbitos. Primero, que trabajo en equipo. Eso significa de que cuando uno hace esas primeras experiencias, uno trabaja muy unido con equipo de otros médicos, de enfermería, ingenieros, que te enseñan ámbitos de sus profesiones que uno desconoce. Uno tiende a aunar equipos porque uno, como el líder de la cirugía, trabaja con distintos grupos de trabajo y muchas veces uno es el único que participa de todos los grupos a la vez. Por lo tanto, uno actúa un poco más como un vector, como un poco más de transmitir la comunicación entre los ambos grupos. Lo segundo es una satisfacción enorme, principalmente porque esto es el punto de partida. Pero eso significa de que al probar que una tecnología está ahí y funciona y es segura para los pacientes, el espacio se abre y uno tiende a pensar que en nuestro país, por ejemplo, uno pudiese tener especialistas en una ciudad y poder hacer cirugía a distancia cuando el paciente lo necesita, a pesar que su cirujano no está ahí. Segundo, nosotros sabemos que hay algún tipo de patología o condiciones médicas o enfermedades donde el tiempo es oro. Estoy pensando, por ejemplo, el accidente vascular encefálico,
donde nosotros sabemos que si contamos con la posibilidad de disolver coágulos antes de 45 minutos, las posibilidades de tener secuelas funcionales que pueden ser devastadoras para el paciente y para la familia se reducen notablemente. Déjame decir claramente que estamos hablando de medicina del futuro, no estamos ahí, pero me encantaría ver en el día de mañana que si un paciente tiene un accidente vascular en una ciudad del norte o del sur de nuestro bello país, un especialista, lo que no tiene que estar necesariamente en la misma ciudad, puede operar ese paciente remotamente antes de 45 minutos, porque eso va a ser un real cambio. Doctor, ahora me gustaría preguntarle para quién es la cirugía robótica, básicamente para qué enfermedades se utiliza más actualmente. La cirugía robótica es principalmente para cirugías delicadas, de mayor complejidad, donde la reconstrucción es una parte fundamental del proceso. Como bien tú sabes, cuando hacemos cirugía tenemos principalmente dos fases. La primera es la resectiva, sacar lo que tenemos que sacar, el órgano, el tumor, la masa, el cálculo, etc. Y después viene la fase reconstructiva, donde tenemos que reconectar los distintos planos del cuerpo para posibilitar, ¿cierto?, la vuelta a las normales funciones de nuestro organismo. La cirugía robótica es muy buena, sobre todo para lo que es la cirugía reconstructiva, cuando tenemos que reunar plano. Pero déjame decirte que el cirujano, el médico que está atendiendo la enfermedad, es el encargado de decir si la cirugía robótica es para ti en ese momento o no. La cirugía robótica tiene indicaciones y el cirujano entrenado en cirugía robótica tendrá que decirte si tiene mejores resultados ocupando esa tecnología o no. Algunas veces el paciente puede caer en la confusión que la cirugía abierta, la cirugía tradicional o la cirugía laparoscópica es mala, o es mejor o es peor que la cirugía robótica. Y esas comparaciones, déjame decirte que son casi imposibles de hacer. Cada paciente es distinto, cada patología, cada condición tiene distinto estadio, agresividad, invasión. Por lo tanto, en algunos casos, la cirugía abierta puede ser mejor que la cirugía robótica. En algunos casos, la cirugía laparoscópica puede ser mejor que la cirugía abierta. Por lo tanto, la opinión del cirujano cumple un rol fundamental en tomar esa decisión. Claro, y ahí, doctor, ¿por qué hay pacientes que no son candidatos a cirugía robótica? ¿De qué depende eso específicamente? Los candidatos que no son cirugía robótica es principalmente porque la cirugía robótica no va a adicionar un beneficio concreto a la célula laparoscópica o abierta. Eso no significa que el paciente no pueda realizarse cirugía robótica, pero cuando adicionamos la interfaz robótica es porque tenemos un claro objetivo de adicionar beneficio al paciente. Y algunas veces, por las condiciones clínicas del paciente, por las características de la enfermedad que desafortunadamente el paciente está enfrentando, la cirugía robótica no va a ser un beneficio concreto. Me gustaría preguntarle en cáncer de próstata específicamente, ¿qué cambia con la cirugía robótica? El cáncer de próstata es un muy buen ejemplo de una patología que su manejo cambió completamente con la incorporación de la cirugía robótica. Y la razón por esa son variadas, y déjame mencionar solamente algunas. Nosotros tenemos buenos estudios que siguieron pacientes muchísimos años para demostrar que la mortalidad del cáncer de próstata es acotada. Y eso significa de que si afortunadamente esos cánceres se reflejan en poca mortalidad de nuestros pacientes, el tratamiento tiene que ir de la mano en controlar ese riesgo, pero a la vez preservando las funcionalidades que van inherentes a la próstata, como por ejemplo la función sexual y la función de escape urinario. La cirugía robótica, al hacer una cirugía más precisa, posibilita tener una mejor visualización, sobre todo de las estructuras que rodean la próstata. Lamentablemente, la glándula prostática no es amigable y hay muchas estructuras que avanzan muy cercanas a donde se ubica la próstata. Por lo tanto, algunas veces cuando tenemos que extirpar la próstata en el caso del cáncer, tenemos que pasar a través de nervio, arteria, vena, que van a llevar a efectos colaterales, como por ejemplo
el escape urinario o la imposibilidad de una función sexual normal. La cirugía robótica ha posibilitado un menor sangramiento en la cirugía prostática, ha posibilitado una mejor y más rápida recuperación del paciente. Y eso conlleva de que ¿quién más contento que el paciente cuando el cirujano, cuando horas o días después de una cirugía prostática, el paciente puede volver a juntarse con el grupo familiar en su casa y sin complicaciones? La cirugía robótica hecha por un cirujano entrenado, con un volumen apropiado, con un entrenamiento adecuado, posibilita tener esos resultados, sobre todo en la cirugía prostática. Con respecto a la detección de esta enfermedad, ¿por qué sigue siendo tan lento el diagnóstico? ¿Qué es lo que ocurre en esos casos? La patología prostática es principalmente dos patologías, y déjame decirte rápidamente. La primera es el crecimiento de donde pasa la orina. Eso significa de que el paciente se puede levantar muchas veces en la noche o siente que no orinó todo lo que tenía que orinar. Pero el cáncer de próstata la mayoría de las veces ataca la parte más externa de la próstata, que no produce síntomas. Por lo tanto, contestando a tu pregunta, ¿por qué muchas veces llegamos tarde al cáncer de próstata? Por la confusión, que si el paciente está orinando bien, lo más probable es que no tenga cáncer de próstata. Y lamentablemente, en el 98% de los casos, cuando tenemos que hacer el diagnóstico de cáncer de próstata, el comentario del paciente es: doctor, pues yo estoy orinando mejor que nunca. Por eso hacemos un llamado a la pesquisa regular. Eso significa de que hay que ir anualmente a partir de los 50 años al urólogo a examinarse clínicamente y a tomarse un examen de sangre que se llama antígeno prostático específico, que permite el diagnóstico precoz. Si el paciente ha tenido familiares, papá, abuelo con cáncer de próstata o tiene algún tipo de mutación genética, es importante partir antes, aproximadamente a los 40 años. Y déjame decirte nuevamente algo que yo considero muy, muy importante. Y eso persigue un objetivo. Si hacemos un diagnóstico precoz, encontramos una enfermedad a un estadio más precoz. Y eso es lo que posibilita ocupar cirugía robótica, disminuyendo las posibilidades de tener efectos colaterales después de la cirugía. Por lo tanto, el premio último es innegablemente curar el cáncer. Por eso estamos haciendo la cirugía. Pero al poder mantener a un paciente sin incontinencia urinaria o manteniendo la función sexual inherente al ser humano, ratifica la importancia de una detección precoz del cáncer de próstata. Perfecto, doctor. Nos quedamos con ese mensaje. Muchas gracias por habernos acompañado hoy día en nuestro podcast Pasión por Cuidar. Cata, muchas gracias por la invitación.